Ya, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a continuar con la parte de lo que es el marco metodológico. Les comentaba que ya habíamos analizado lo que es el enfoque de la investigación, que puede ser cuantitativo, cualitativo y también mixto. Es decir, que puede ir un enfoque cuantitativo y cualitativo en un mismo proyecto de investigación, ¿ya? Pero ahora, hoy vamos a ver los alcances de la investigación, ¿sí? Y estos alcances de la investigación resultan de la literatura o de la parte teórica o marco teórico que ustedes hayan revisado, ¿ya? Eh, de la perspectiva que llegue a tener este estudio, ¿ya? Siempre es indispensable que usted tenga una expectativa de lo que quiere realizar, de lo que quiere investigar. Y es importante seleccionarlos correctamente, ya que de este alcance depende la estrategia de investigación. Entonces se reconocen cuatro tipos: el exploratorio, un alcance de investigación descriptivo, el correlacional y también un explicativo. ¿Sí? ¿Cuál va a estar integrado en lo que es su investigación? Lo vamos a justamente a aclarar ahora mismo para que ustedes sepan cuál es el alcance de cada uno de sus proyectos. La selección del alcance depende del investigador y de las características y complejidad del estudio que ha seleccionado, ¿ya? En el caso, la mayor parte, bueno, tiene lo que es este examen complexivo, ¿sí? Entonces, están ustedes haciendo como un alcance exploratorio porque están obteniendo información, ¿no? Y descriptivo también porque van a describir esos resultados que ustedes obtienen de acuerdo a la aplicación de diferentes métodos que vayan a realizar dentro de su proyecto, ¿sí? Y ya lo que conlleva este alcance exploratorio es donde se busca la familiarización con un fenómeno o concepto desconocido o poco estudiado, ¿ya? Es decir, que no tengo mucho conocimiento de eso, voy a conocer más, ¿no? Voy a explorar más esa información, ¿ya? Este tipo de alcances describen entonces una perspectiva innovadora, ayudan a la identificación de conceptos promisorios, preparan el terreno para el posible desarrollo de nuevos estudios. Por ejemplo, el de enfermedades de reciente aparición en investigación cuantitativa, trataríamos entonces el tema de la cantidad de personas afectadas por la enfermedad o de situaciones particulares a los que no se tiene mucho conocimiento. Es decir, este campo exploratorio, vamos a suponer que se, se está buscando la cura para el cáncer, alguna vacuna, ¿no? Entonces, ustedes saben que estos son avances cada vez y de una persona avanza con esta investigación y da pie para que continúe un nuevo estudio, una nueva investigación, ¿ya? Entonces, el exploratorio se trata de encontrar lo desconocido, ¿ya? ¿Por qué les mencionaba que ustedes también lo pueden realizar? Porque ustedes están explorando también información nueva, ¿ya? No es que está dada, no es que, o ya ustedes la suponen, sino que van y buscan información dentro de ahora mismo de pronto algunos en la superintendencia de compañías están buscando estados financieros, otros están buscando datos de forma en donde ustedes mismos a lo mejor elaboraron una encuesta, etcétera, ¿no? Les pongo un ejemplo. Entonces, y en muchos de los casos da pie para un siguiente estudio a partir de esa investigación que ya está dada. Tenemos un alcance descriptivo, permite analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. En este tipo de alcance, el investigador mide conceptos y define variables, ¿ya? En la investigación cuantitativa podríamos elaborar un estudio en el que se desarrollan algunos aspectos que determinen a una empresa, como por ejemplo, analizarse si proporcionalmente existe una división equitativa de funciones de dirección que respete la diversidad de género en una gran empresa en relación a la cantidad de trabajadores que hay en ella. ¿Ya? Ustedes pueden observar, hay un enfoque cuantitativo y cualitativo. Cualitativo, ¿cuáles son? Dice funciones de dirección que respete la diversidad de género, porque estamos hablando de cualidades, ¿no? De características, pero que lo relaciona a su vez, ¿qué?
con un enfoque cuantitativo porque estamos hablando de cantidad de trabajadores. Yo voy a establecer cuántos trabajadores, como dice, diversidad de género, ¿no es cierto? Femenino, masculino, y se establece ahí, a través luego de eso se puede establecer hasta porcentajes. ¿Cuántas personas son del género masculino? ¿Cuántas personas son del género femenino? En cambio, en ese alcance correlacional permite ver cómo se relacionan o circulan dos variables o fenómenos. Ese tipo de alcance explica en relación entre variables y las cuantifica, ¿ya? La diferencia entre los alcances descriptivos y los correlacionales es que los descriptivos no relacionan variables, pero los correlacionales sí, buscan analizar un fenómeno. ¿Cuáles son estos modelos correlacionales? Cuando se puede decir que la proyección de la inflación para mayo o para el primer semestre apunta a tal valor, ¿no? Porque estamos relacionando variables. La inflación, ¿cuáles son sus variables? Productos y precios. La subida de precios, la subida de los productos, la subida de los precios, ¿no es cierto?, hacen que se encarezcan las cosas y suba la inflación, etcétera. Entonces hay una relación de variables. ¿Por qué correlacionales? Porque son también predictivos, ¿ya? Como pronósticos, ¿no? Entonces, se mueven diferentes, en este caso, dos variables y se expresan a través también de las gráficas que también analizamos con ustedes, ¿no? En cuanto a que pueden ser diagramas circulares, barras, etcétera, pero aquí se utilizan más lo que son los polígonos de frecuencia. Entonces, si por lo que buscan analizar haya un fenómeno tuvo incidencia en otro más, ¿ya? Se podría analizar si la reducción de personal de una empresa tuvo alguna incidencia en la carga laboral de sus trabajadores a través de la aplicación de un instrumento que cuantifique esa realidad, ¿sí? Estoy relacionando reducción de personal, tuvo alguna incidencia con alguna carga, se evalúan dos variables, ¿ya? Y se aplica pues prácticamente un modelo, un instrumento que cuantifique esa realidad para conocer los valores exactos que están dentro de ese estudio. Por lo general, como les digo, esto se aplica un modelo correlacional cuando existen dos variables que tengan relación, ¿ya? Para conocer esa relación. El alcance explicativo, en cambio, va dirigido a encontrar las causas que provocan un proceso o un fenómeno. En tal sentido, generan un entendimiento y son sumamente estructurados. En nuestro criterio son mucho más utilizados este tipo de alcances en la investigación cualitativa. En este sentido, una investigación explicativa pretende determinar no solamente cuántas personas votaron en una elección por un determinado candidato, sino las razones, ¿ya? ¿Por qué ahora mismo pasamos las elecciones? ¿Por qué eligieron entre los dos candidatos, ¿no es cierto? ¿Por qué eligieron votar por el candidato de la lista 7? ¿Y por qué razones se decidieron votar por el candidato de la lista 5? Si hablamos de una encuesta, ¿no? Así, boca a boca, como lo hacen, ¿no? Justamente en el día o previas a las elecciones, podríamos hablar que solo es un enfoque cuantitativo, porque yo voy a saber cuántas personas dijeron que por el candidato de la lista 5, de la 7, 10, 12, etcétera. Ya voy a saber, pero más no el enfoque cuantitativo que me indica, bueno, las razones por qué yo es que quiero votar por tal candidato. Y entonces, miren, se pueden aplicar esos dos enfoques. Pero en este explicativo es más aplica un enfoque cualitativo y explicando, ¿no? Las razones por las cuales se elige en ese caso, pues, votar por tal candidato. Ahora, en este tipo, el nivel de alcance puede ser documental, es decir, que usted recoge toda información de diferentes fuentes, textos, libros, trabajos de grado, el internet, los artículos que ya están dados y que le sirven también de base para que usted pueda obtener información. Entonces, todo eso es de tipo documental. Ahora, el de tipo de campo
es en cambio estudiar el fenómeno u objeto de estudio en su ambiente natural. El investigador no manipula las variables y se relaciona con grupos grandes. Una investigación de campo, levantar información, el ir a esa fuente, es decir, elecciones, ¿dónde voy a obtener los datos? A través de poder encuestar a las personas, ¿no? Porque a lo mejor si se haría de una forma virtual, podríamos decir que se repiten, depende, si la encuesta está determinada para que solo lo contesten una vez, solo esa persona lo podrá contestar una vez, ¿no? Pero el campo en sí es ir a, presencialmente a obtener esa información, ¿ya? No se manipulan las variables, son los resultados que se obtienen, ¿ya? Tenemos un alcance experimental, el investigador puede manipular las variables y se relaciona con grupos pequeños, ¿ya? ¿Por qué me dice que puede manipular las variables? Porque de pronto la información, ¿no? Como se trata de grupos pequeños, no se obtiene a lo mejor la suficiente información, se debe buscar aparte, pero siempre se debe tener en cuenta que se debe eh, calcular una muestra para que se pueda saber cuántas personas es que yo necesito obtener la información, ¿ya? Entonces, si hablamos no de una manipulación de cambiar datos, ojo, no, sino que de pronto de poder utilizar ahí mismo otro tipo de estrategias para poder obtener la información que yo requiero, ¿ya? Es decir, de pronto aquí no pude obtener, entonces voy buscando otras formas de buscar esa información. Cuando un proyecto es factible, la modalidad de la investigación propuesta para solucionar un problema en una organización, comunidad, etcétera, se relaciona con la investigación de campo, bibliografía o documental, ¿ya? ¿Cuándo podemos nosotros decir que el proyecto es factible? Cuando ya a través también de los resultados que se obtengan yo puedo determinar y también de la información que yo tenga a mi alcance, ¿ya? Porque puede que en algunos casos no obtenga información que usted desea. Entonces, ¿qué se puede hacer? Modificar, ¿no es cierto?, en algún punto los objetivos para que usted pueda saber qué información es la que requiere, ¿ya? Entonces, eh, encárguese de buscar esa parte también documental de que usted pueda obtener la información y a partir de ello saber también qué es lo que quiere aplicar en su metodología. Entonces, miren, hay que tener muy claros los objetivos que se quiere alcanzar. Sin objetivos claros, mm, no avanza el proyecto, porque esos son los que usted va a dar cumplimiento. Ahora, se corresponde con el grado de profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno. Tenemos el nivel explorativo, el tema elegido que ha sido poco estudiado, ¿sí? Nivel descriptivo, precisa las características de un determinado grupo, individuo, entre otros, ¿ya? En resumen. El nivel explicativo se concentra en la comprobación de hipótesis de relación causal entre variables. Y el nivel evaluativo evalúa y valora la efectividad de un programa, planes, proyectos aplicados en una situación concreta, ¿no? Las políticas de pronto también que se toman, cómo se evalúa, cuál fue el impacto, hubo un impacto positivo, negativo, etcétera. Entonces, los tipos de alcance de la investigación están exploratorio, se caracterizan porque tienen un objeto, la familiarización con un fenómeno o un concepto desconocido o poco estudiado. En cambio, el descriptivo se encarga de analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. El correlacional son investigaciones que pretenden ver cómo se relacionan o cómo se vinculan diversos fenómenos entre sí. El explicativo se encargan de dirigirse a encontrar las causas que provocan determinados fenómenos o procesos. Buscar cuáles son esas causas, por qué sucedió, por qué se dio, ¿ya? Los diseños de la investigación, en cambio, el diseño del estudio permite elaborar un plan o estrategia concebida para obtener la información.
Bien, aquí hay una cita bibliográfica para que ustedes puedan tomar. Es una cita entre paréntesis, ¿ya? Porque todo va entre paréntesis. Significa que también aquí hay un parafraseo que uno puede utilizar para dar a conocer lo que expresa este autor. ¿Sí? El diseño del estudio permite elaborar un plan o estrategia concebida para obtener la información. ¿Qué estrategia yo puedo aplicar para obtener información? En el método cuantitativo lo vamos a ver. Y en el marco teórico están las diferentes fuentes bibliográficas donde usted obtiene la información deseada. Entonces, se hace necesario y en muchos aspectos esencial que el investigador escoja el diseño de forma cuidadosa, ya que de eso dependerá los resultados de la investigación y generación del conocimiento científico. ¿Ya? ¿Qué es lo que, cómo lo va a estructurar? ¿Qué es lo que está usted investigando? ¿Qué es lo que desea plasmar en este marco metodológico? Los tipos de diseño de la investigación son preexperimentales. Las investigaciones que tengan un menor grado de manipulación se denominan investigaciones preexperimentales. Es decir, que estoy haciendo estudios previos, preliminares, ¿no? Y que a partir de eso, pues hay una secuencia para futuras investigaciones. Las cuasi experimentales son las que tengan un grado de manipulación, un grado de manipulación medio, se denominan investigaciones cuasi experimentales. ¿Ya? Y las experimentales, las que tengan un grado de manipulación total de las variables, se denominan investigaciones experimentales propiamente. Una investigación ya dada y que yo quiero analizar a lo mejor otros puntos de esa investigación que me parece interesante, ¿no? O que tengo inquietudes, entonces quiero dar respuesta a ello. En líneas generales, para las investigaciones cuantitativas, los diseños se clasifican de la siguiente forma. Tipos de investigación por su diseño y por su alcance. En cambio, está lo que es el diseño preexperimental, que consiste en diseñar un solo grupo donde la intervención y el grado de control son mínimos. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación. En cambio, el diseño experimental puro reúne los requisitos de todo experimento para lograr control y validez, establecimiento de grupos de comparación y para medir intervención de las variables en sus efectos. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo verificar o cómo puedo darme cuenta qué tipo de diseño podría yo aplicar? ¿Ya? Estamos hablando de este diseño experimental puro, en donde prácticamente usted va a comparar o medir variables que tengan un efecto, ¿no? Un impacto dentro de lo que están ustedes realizando en su investigación. En cambio, el diseño cuasi experimental, en cambio, aquí hay al menos una variable independiente para observar efectos en una o más variables dependientes. Los grupos de comparación los establecen en el transcurso del experimento, ¿ya? En el caso suyo, que están trabajando algunos con estados financieros, ¿no? ¿Cómo tendrán relación estas variables que usted quiere investigar? ¿No tendrán? Entonces, usted puede determinar qué tipo de diseño es. Y de igual manera, en aplicaciones web, la relación que existe entre las variables que estarían utilizando, ¿no? Obviamente hay una relación porque todo va, hay unos estudiantes que están haciendo un sitio web, otros una aplicación, entonces hay variables que tienen relación para poder elaborar eh, esos proyectos. Los diseños preexperimentales se caracterizan por ser sencillos, ya que el investigador no controla en gran medida las condiciones de experimento y de hecho suelen formar parte de investigaciones iniciales o que no tienen una proyección muy profunda. Estudios por evaluar. Hay poco. En tal sentido, son excelentes para primeros acercamientos a los problemas de la investigación. ¿Ya? Como hay poco, pues uno pues ahí tiene que ver prácticamente cuál sería el problema de la problemática, ¿no? Para poder desarrollarse. Ahora, los diseños experimentales puros de la subclasificación
antes presentada, es importante profundizar en los diseños experimentales puros. De elegir este diseño, eso quiere decir que en ese tipo de estudios es importante manipular el objeto de análisis para determinar resultados sobre él. En tal sentido, podría dibujarse un experimento de la siguiente forma en una relación causa-efecto. Miren, para hacer aquí dijo un pequeño paréntesis, aquí hay una cita, miren, y dice, está parafraseada, es Gómez et al., que significa que no es el único autor, sino hay más autores, 2017, de igual manera entre paréntesis, ¿no? Y es así que ustedes pueden, por ejemplo, ir poniendo en su marco teórico. Dan una parte como su criterio y lo afianzan con una cita de algún autor que refuerza lo que ustedes están explicando. Entonces, en tal sentido podría dibujarse un experimento de la siguiente forma en relación causa-efecto, ¿sí? En este caso tenemos dos variables, ¿no? Y una va a depender de la otra. Una es la causa y hay un efecto de eso, ¿no? Entonces se utilizan la variable independiente y la variable dependiente. Ejemplos de diseño de la investigación. En el ejemplo de las esferas, el investigador puede controlar en un gran porcentaje o no cuáles son las condiciones climáticas de esas superficies en donde vamos a lanzar las esferas a los fines de que esas condiciones no afecten una gran proporción al resultado de la investigación. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo? Buscando, ¿no es cierto? Experimentando, ¿ya? ¿Qué efectos puede traer el lanzamiento de estas esferas, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en China, ¿qué están buscando? ¿Cómo provocar lluvia, ¿no? Cómo hacer un poco, pues, en los cambios en lo que es el clima, ¿no? Entonces, miren, ahí están explorando, ahí están investigando, haciendo investigación, a ver qué pasa, ¿no? Y acuérdense que, bueno, son también tiempo de poder investigar, no es que solo se trata, si al menos se trata de esas investigaciones exploratorias o experimentales, sí es de más tiempo, ¿ya? No es que se realiza de meses, sí conlleva pues hasta años. Las investigaciones que tengan un menor grado de manipulación de las variables se denominan investigaciones proexperimentales, ¿ya? Las que tengan un grado de manipulación medio se denominan investigaciones cuasi experimentales y las que tengan un grado de manipulación total, en cambio, son las investigaciones experimentales propiamente, ¿ya? Y estos son los diseños de la investigación. Ahora, estos diseños no experimentales no existe una manipulación de variables, sin embargo, eso no significa que no son propios de las investigaciones cuantitativas, ¿ya? Porque lo que ocurre con este tipo de diseño es que la medición responde no a un experimento, sino a una observación realizada por el investigador, en el que se estudian fenómenos según su contexto natural. Pueden ser transversales o longitudinales. Son aquellos donde no existen una manipulación de variables, pero siguen siendo de investigaciones cuantitativas. Aunque no realicemos propiamente un experimento en ese tipo de diseños, la variable se mide, pueden ser transversales o longitudinales. ¿Sí me escuchan? Sí, economista, No. buenas noches. Lo que pasa es que no sé si han leído que se avecinan, dicen, fuertes lluvias, tormentas con viento, algo así. Ya dije mínimo la computadora, ¿qué le pasó? Ya, entonces, eh, en este tipo de investigaciones, ¿ya? Siguen siendo cuantitativas, ¿ya? Aunque no realicemos propiamente un experimento. No se queden solo con la idea de que, o sea, simplemente yo aquí puedo realizar experimentos y por lo tanto sería experimental, ¿ya? Sino que se pueden también
aplicar como tipos de estudio, ¿ya? En el caso, bueno, de aplicaciones y de sitios web, sí, sí podríamos, porque ellos están desarrollando pues prácticamente eh, la aplicación, ¿no? De sus funcionalidades y conocer qué impacto puede tener, ¿no? O qué resultados. Y siempre estamos hablando también de prueba-error, o sea, probar cómo está, si ya está bien, la aplicación está con todos los requisitos, etcétera. Entonces, si no, pues a seguirlo trabajando, ¿ya? Entonces, estos diseños transversales que nos menciona aquí, ¿ya? Que pueden ser transversales o longitudinales. ¿Qué significa hacer un diseño transversal? Caracteriza momentos específicos, ¿ya? Dentro de los fenómenos se recogen datos, se escriben variables. En ese tipo no se realizan experimentos, de hecho el investigador analiza momentos característicos en el tiempo y por ende específicos de los fenómenos, con la finalidad de recoger datos, de escribir variables, etcétera. Un ejemplo, podría estudiarse el COVID-19 como enfermedad y se podrían valorar tres momentos. Cuando empezó como pandemia, cuando cumplió un año como pandemia y qué efectos trajo la pandemia a la economía del 2020-2022. Bien, ya, y estamos hablando de diseños transversales, que no necesariamente se tienen que realizar experimentos, pero que se analizan etapas, ¿ya? De esa investigación, ¿ya? Y cada etapa va a arrojar un resultado, porque imagínense, cuando empezó la pandemia, ¿qué pasaba? ¿No? Cuando cumplió un año, ¿cuáles fueron pues ya esas consecuencias? ¿Y qué efectos trajo? ¿No? Que también está englobado dentro de las consecuencias y de lo que hoy en día, bueno, ya han pasado, miren, prácticamente 5 años, ¿no? Entonces, ya hablar y hablar ahora de pandemia, ya no, ahora qué se viene, por ejemplo, a lo mejor de pronto conocer el impacto de la crisis energética, ¿no? Cuáles son las consecuencias ya para este año 2025, que incluso dicen que va a haber nuevamente apagones, no se sabe. En tal sentido, en una investigación cuantitativa se podrían seleccionar esos momentos para realizar para realizar un estudio que permite determinar cuántas niñas mantuvieron actividades escolares en la escuela en el Ecuador en esos tres momentos dentro del fenómeno, tomado ya en consideración la lista de matriculados. Se trataría de un estudio transversal porque viene a determinar precisamente uno o varios momentos específicos en determinados fenómenos. ¿Ya? Es decir, usted va a hacer una investigación ahora mismo de cada uno de sus temas, pero lo pueden investigar ¿en qué? En tres etapas. Eh, ¿Qué pasó? Por ejemplo, Yanina tiene un tema de políticas tributarias, ¿cierto? ¿Qué pasó antes de los años de estudio que está realizando ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en ese periodo antes, ya durante y hoy en día qué espera, por ejemplo, con esas reformas? ¿Ya? Entonces, se puede hacer esos tres enfoques. Ay. En cambio, los diseños longitudinales, ¿qué son? Valoran la evolución de los fenómenos o estudian tendencias o cambios a través del tiempo. En este tipo de diseños se trata de la investigación cuantitativa, se podría realizar la tendencia electoral de una población entre una o más elecciones presidenciales. ¿Ya? Podríamos ahora mismo, ya con lo que se terminaron esas elecciones, ¿qué hacer? Sabemos la tendencia, ¿no? Que se está generando entre estos dos partidos que quedaron finalistas, ¿no? Entonces, se analiza esa tendencia electoral entre una o más, en este caso, bueno, ya solo quedan prácticamente dos candidatos, ¿no? Pero se podría haber hecho esto em, antes, ¿no? De hecho, bueno, porque todas esas encuestadoras que realizan este tipo de levantamiento de información, pues ya utilizan también este diseño para poder conocer y de hecho ya
algunos resultados, ¿no es cierto?, que lanzaban a las diferentes encuestadoras y que mm, ya podíamos observar, por ejemplo, por qué líneas podían irse algunos ecuatorianos, ¿no? Entonces, es común en ese tipo de diseños aplicar encuestas o instrumentos de recolección de la información que permitan determinar el ejemplo que indicamos, ¿ya? Podrían ser encuestas, la entrevista, porque acuérdense que es preguntar el tú a tú, ¿no? O lo que dicen a ver, el voto, no, sí, em, preguntar, ¿no es cierto? Y ahí en ese momento, incluso el mismo día de elecciones, se puede realizar este tipo a través de cualquier diseño de recolección de información, ¿ya? ¿Qué valoran la evolución de los fenómenos? Estudian tendencias a través del tiempo, ¿ya? En este tipo de diseños se trata de la investigación cuantitativa. Se podría analizar la tendencia electoral de una población entre uno o más elecciones presidenciales. Ahora mismo podríamos saber ya cuál es la tendencia a tales candidatos, qué va a pasar con esos candidatos que se llevaron, bueno, por ahí un porcentaje mínimo, esa gente que decide por quién votar, ¿no? Entonces, eh, se analiza esa tendencia. Es común en ese tipo de diseños aplicar encuestas o instrumentos de recolección, ¿ya? De las que determinamos o indicamos. Este tipo de diseño se caracteriza ya que no estudian momentos concretos en relación al objeto de estudio, sino que de hecho se trata de cómo desarrollan un objeto a través de un determinado periodo, ¿ya? En se toman evolución de los fenómenos o estudian tendencias o cambios a través del tiempo. ¿Qué puede pasar de aquí con cualquiera de los candidatos que ganen? Igual van a haber cambios, cualquiera de los que ganen. Los diseños de la investigación en las investigaciones cualitativas, ¿ya? En ese tipo de estudios cabe indicar que no existen investigaciones de carácter cualitativo que sean iguales o equivalentes, ya que a diferencia de los estudios cuantitativos no responden a un factor numérico, sino a un trasfondo valorativo, características, cualidades, eh, por qué usted elige comprar tal marca, ¿no? ¿Por qué usted elige la telefonía Claro, ¿no? Estamos hablando de cualidades. En tal sentido, pueden haber puntos de similitud, pero no de réplica en ese tipo de investigaciones, ¿ya? Cabe decir además que las investigaciones cualitativas no siguen un esquema direccionado y simple como el de las investigaciones cuantitativas. Para las investigaciones cuantitativas hay un esquema, ¿no? Desde un gráfico, una tabla, el análisis también que se debe realizar por los resultados que se obtienen. Entonces, van nutriéndose con el desarrollo de la investigación y de hecho se puede volver a revisar la literatura en cada fase del estudio, ¿ya? Analizar lo que ustedes se encuentran en literatura, van a tener que utilizarlo también o bueno, da énfasis a lo que ustedes también van a aplicar en el marco teórico, ¿ya? Preguntas 9 y 7. Tipos de diseño, en cambio, cualitativas. La teoría fundamentada, ¿ya? Son estudios, perdón, esto es para lo que ustedes ya utilizan, lo que están ya, bueno, han elaborado parte de lo que es el marco teórico, ¿no? Son estudios predominantes teóricos. Su propósito es desarrollar la teoría en base a datos empíricos obtenidos en la propia investigación más que en estudios previos, ¿ya? La información que ustedes han obtenido en su investigación. Etnográfico implica la descripción e interpretación profundas de un grupo, sistema social o cultural. Se estudian categorías, temas, problemas y patrones referidos a las culturas.
Narrativo se basa en la recolección de datos sobre historias de vida y de experiencias de ciertas personas o grupos para describirlas y analizarlas. Es muy frecuente el trabajo con autobiografías, biografías, entrevistas, artefactos y materiales personales. Y la investigación en acción, en cambio, es su finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas, como propósito fundamental de aportar información que le guíe la toma de decisiones. ¿Ya? En sí, esta teoría fundamentada, ¿no? Ustedes lo pueden obtener a través de la información, de la recolección de información, lo que ustedes necesitan para poder validar la investigación que están haciendo, ¿ya? Y de igual manera, pues, encuentran de una forma, de una forma también empírica, ¿ya? Con estudios predominantes teóricos, estudios ya dados, y también de información que la van a obtener de acuerdo a lo que ustedes realizan en su investigación, ¿ya? Preguntas 9 y 10. Esto es un poco bastante teórico, ¿no? Entonces como que sí se vuelve un poquito extenso la hora. Pero vamos a este punto importante, población y muestra, ¿ya? De pronto en sus estudios no tendrán que hacer este cálculo, ya porque la mayoría no está realizando encuestas, pero cuando yo voy a obtener muestra, ¿ya? ¿Por qué yo tengo que calcular una muestra? Primeramente, la población es un conjunto de elementos, personas o cosas pertinentes a una investigación, ¿ya? La población es el todo prácticamente, ¿ya? Voy yo si mi estudio va enfocado a comercios del Ecuador, imagínense cuántos comercios van a, y va a ser levantar un estudio totalmente extenso. Pero para eso existe la muestra, que yo tomo un grupo. Este cálculo se lo realiza para yo obtener de esa población una pequeña muestra o una muestra, ¿no? De acuerdo a los datos que yo requiera y obtengo información de esa muestra. Si estoy hablando de un todo de 18 millones de ecuatorianos, esa muestra a lo mejor serán unas 1000 personas, si es que es mucho, ¿no? Aunque ya al hablar del Ecuador, pues es muy grande. Pero si yo digo negocios de Catamayo, ya que yo quiero conocer información, son como cuántos negocios existirán aquí, entonces yo que tomo una muestra, voy a suponer que hay 3000 negocios, pero yo para obtener mi estudio tomo una muestra que podrían ser incluso unos 200 negocios, ¿ya? Si es que estoy exagerando. Entonces la muestra presenta una parte de la población, es la escogencia de una parte representativa de una población cuyas características reproduce de la manera más exacta posible. Es decir, yo a esas 200 personas le voy a aplicar una encuesta para obtener la información y esa me va a permitir validar un enfoque de forma general de toda la población de Catamayo. ¿Sí? Entonces, la población es un todo y la muestra es una parte de ese todo que me va a permitir a mí eh, poder obtener información. ¿Cuáles son esas técnicas o instrumentos de recolección de datos? Primeramente, las técnicas, que están diferentes formas y maneras de obtener información. Está la observación, las entrevistas, las encuestas, ¿ya? ¿Cuáles son los instrumentos, en cambio? Recursos para extraer información están cuestionarios, listas de actividades, pruebas, la escala de Likert, ¿ya? Es decir, que yo puedo, a través de esos instrumentos, obtener información, ¿ya? ¿Cuántas personas? Obviamente que para una encuesta también que tendría que elaborar un cuestionario, ¿ya? No, si no, ¿cómo obtengo información? Yo tengo que ser muy específica
o específico en cuanto a la información que quiero obtener, porque no vamos a poner a lo mejor que quiero conocer el color de su cabello y de sus ojos y esa información no me va a servir, ¿ya? Entonces, estos instrumentos me van a permitir conocer incluso si está de acuerdo o no está de acuerdo con, dependiendo de las preguntas, ¿no? Con tal estudio que yo quiera realizar, ¿ya? Entonces, es sobre un tema que puede que estén de acuerdo, estén que sí, que no, o sea, lo que pasa comúnmente, ¿no? No todos podemos estar de acuerdo en lo mismo, ¿ya? Bueno, ¿qué hora es? Son 9:13. Vamos a quedar hasta aquí para no hacerlo porque todavía falta, entonces que queden. No sé si tienen alguna pregunta. Un poquito, o bueno, bastante teórico, ¿no? Pero ya también viene un poco la práctica con lo que ustedes puedan ir realizando ya en la parte de la metodología, ¿sí? ¿Alguna inquietud? Aparte que ya está lloviendo, no sé cómo estén con su señal ustedes. ¿Ya? Quedamos hasta ahí. Aquí no se le escucha, está lloviendo duro. Ya ven, ni yo aquí también ya me quiero escuchar. ¿Ya? Bueno, quedamos hasta ahí para no complicarnos un poco más y poder completar la próxima semana, aunque la lluvia va a seguir, creo igual, pero ahí vamos a ver qué podemos hacer. ¿Ya? Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, economista. Hasta la Gracias, próxima. economista. Hasta Buenas luego, noches. chicos.